Los trabajos en turno nocturno muchas veces pueden ser altamente satisfactorios para algunos, pues algunas empresas suelen pagar más durante este turno, además de que la afluencia de clientes es mucho menor a diferencia de los horarios de la mañana y la tarde. Trabajar en dicho turno puede traer sus consecuencias, como desvelos y afrontarse a los peligros que la noche trae consigo. Justamente de eso hablaremos en el video de hoy, pues el turno nocturno muchas veces puede ser bastante siniestro, ya que los fenómenos paranormales y no paranormales aprovechan la ventaja de la oscuridad para dar a conocer su macabra existencia y robar la energía vital de sus víctimas, usando como arma el miedo. Así que prepárense, pónganse cómodos y acérquense un pañal, que comenzamos. Museo de la Muerte. La primera historia te traerá verdaderas pesadillas. Esta historia la cuenta Carlos, quien era guardia de seguridad en un museo un tanto peculiar. Este museo albergaba muchas figuras siniestras, ya que era una exhibición de seres paranormales y no seriales. El lugar casi siempre tenía una vibra bastante oscura, sobre todo en las noches. Carlos y sus compañeros aseguraban que veían sombras a través de las cámaras, y cuando salían a dar sus rondines, sentían varias presencias que los acosaban, los cuales se escondían cada que los guardias se percataban de su oscura presencia. Muchas otras veces Carlos y sus compañeros de turno aseguraban que veían a una mujer recorrer los pasillos del museo. Esta tenía un largo vestido de color negro y el cabello le cubría el rostro. Quienes lograron verla fuera de cámara decían que parecía estar empapada, como si hubiera recién salido del agua, pues no solo su apariencia, sino también dejaba rastros de agua por todos lados. A pesar de todo, parecía que aquel extraño ente no buscaba hacerles daño a los guardias, por lo menos a propósito. Salvo por unos sustos e infartos, la presencia jamás se mostró agresiva. Pero había otro ser que comenzaba a dar a conocer su macabra existencia. Su primer avistamiento fue lo que hizo que Carlos comenzara a pensar en cambiar de trabajo. Este ser era perfectamente visible, como si vieras a una persona, pero este era extremadamente delgado. Alcanzaban a vérsele todos los huesos. Su piel era totalmente blanca, pero en serio blanca, y sus ojos eran negros y profundos, y unos colmillos que parecieran permanecer a un demoníaco ser. Cuando los guardias bajaban a buscarlo, este desaparecía inmediatamente. Sin embargo, este demonio parecía ser bastante sigiloso al momento de atacar, pues poco a poco los que ahí trabajaban, incluyendo a Carlos, enfermaban. Y por más que acudían a los médicos, estos no podían diagnosticar sus padecimientos. Pero Carlos lo sabía. Aquel espíritu maligno que había decidido vivir indefinidamente en el museo era lo que absorbía su energía vital. Cada que éste se asomaba por las cámaras, su salud empeoraba, hasta que un día simplemente decidió abandonar el empleo. Quería vivir muchos años. El autofantasma. Esta historia está prácticamente salida del horno, pues es muy reciente. Seguramente han visto los McDonald's que abren las 24 horas. Pues ahora si tienes hambre con ganas de una hamburguesa o tal vez solo un café nocturno, puedas acudir a estos establecimientos por medio del Automac.
Los perjudicados de este aterrador evento fueron los trabajadores del turno nocturno, mientras realizaban sus actividades. Verán, una de esas noches de poco pero intenso trabajo, nuestros protagonistas, ya cansados del exhausto horario nocturno, comenzaban a ver a una persona ajena a ellos, que entraba y salía a los baños, y de repente de reojo veían cómo esta misma persona los observaba sentado en el área de comida. Por más que buscaron a este ser, no aparecía por ningún lado. Tal vez era el cansancio, pensaron. Sin embargo, los fenómenos continuaban, y varias veces escucharon que la puerta principal era abierta y azotada de manera agresiva. Soy travieso. Pero nuevamente, al asomarse, parecía que nada había pasado, y la puerta se encontraba en buen estado, como si nada hubiera pasado. Para esta manifestación, el cansancio y la locura quedarían descartadas, pues todos los ahí presentes lo escucharon. Después notarían que una persona se encontraba en el estacionamiento, el cual vieron a través de las cámaras. Llegaron algunos carros al automac, lo cual tranquilizó a los trabajadores un poco. Uno de los clientes que llegaron, un poco asustado, les mencionó algo que los pondría en alerta máxima. Oigan, ¿qué pedo con el güey del estacionamiento? Me metió un muy buen susto. Tiene algo muy raro en la cara. Sin darse cuenta, pasó el tiempo, y aquella persona afortunadamente se había ido, pero los eventos paranormales no habían cedido para nada, pues lo peor estaba por acontecer. En la madrugada llegaría un coche, el cual no procedía a realizar su pedido. Por más que preguntaba el encargado del altavoz, la orden solo se escuchaba un tétrico suspiro que provenía del misterioso auto. Así estuvo largos minutos que parecieran horas. Los nervios regresaban y se intensificaban. Aterrados, pensaban ir a ver a aquella persona, a ver si se encontraba bien o estaría jugando algún tipo de broma siniestra. Tras mucho pensarlo y pensarlo, fueron los valientes que fueron en busca del siniestro ser. Al llegar al auto, notaron que a esta persona no se le notaban los ojos, debido a que estaba tapado por la capucha de una sudadera que llevaba puesta. Pero cuando éste le sonrió, el terror invadió sus sentidos, pues su pútrida sonrisa no era de este mundo. Tenía colmillos enormes y extremadamente filosos. Los trabajadores huyeron despavoridos hacia el establecimiento. Llamaron a la policía, pero este ser había arrancado y desaparecido, por lo que al llegar las autoridades no sabían qué decirles, por lo que decidieron enseñar la evidencia de las cámaras. Pero aún así, la investigación nunca llegó a nada. Algo típico por estos rumbos. Turno nocturno en el hospital. Los hospitales de por sí ya cuentan con una atmósfera inquietante. Esto debido a las energías de tristeza, desesperación, soledad, enojo y sí, incluso felicidad que se acumulan a lo largo de los días. Pero sin lugar a dudas, el mayor motivo del por qué estas energías invaden este tipo de establecimientos es el hecho de la cantidad de gente que fallece en estos. Verán. Esta historia tiene espacio en un hospital infantil y nuestra protagonista Citlali, una enfermera que nos cuenta su macabra anécdota. Como dije antes, la atmósfera de los hospitales es el pan de cada día, sobre todo para aquellos que trabajan en ellos. Los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras y personal de limpieza
Ya habían reportado varios acontecimientos paranormales en ese hospital, como niños recorriendo los pasillos, pero estos niños se supone ya habían fallecido. Por lo que evidentemente era imposible que estuvieran ahí. Muchas veces estos pequeños entes les jugaban bromas muy pesadas. Pero una noche, esas macabras bromas llegaron demasiado lejos. Esa maquiavélica noche, Citlali tuvo el infortunio de ver a uno de sus pacientes fallecer. Un evento que para los trabajadores del sector salud es atroz. Después del horrible acontecimiento y lo que ello conlleva, Citlali dice que escuchó la risa de un pequeño, el cual al instante detectó se estaba escondiendo en un área que se supone no debía estar. A veces este tipo de eventos era bastante recurrente, pues los niños que comenzaban a sentirse bien se escapaban y comenzaban a explorar el hospital. Después de todo, son niños y la mayoría son muy inquietos. Pero este niño tenía algo raro. Su piel era muy pálida, como de color azul, y despedía una atmósfera rara, oscura y de muerte. Este pequeño se mofaba de nuestra protagonista, mientras seguía huyendo y escondiéndose de ella. Los extraños acontecimientos comenzaban a notarse cuando ese niño iba dejando huellas de sangre. Citlali comenzaba a alarmarse, obviamente, pues la sangre no era buena señal. Después de un largo juego de las escondidas, Citlali alcanzó al pequeño. El hacerlo hizo que deseara con todas sus fuerzas no haberlo alcanzado, pues al voltear el niño con lágrimas negras en los ojos, le reclamó a nuestra protagonista: ¿Por qué me dejaste morir? Te odio. Citlali, impactada y asustada, brincó de miedo para notar que el vidrio que estaba a su lado comenzaba a congelarse mientras se dibujaban unas huellitas de manos ensangrentadas, lo cual hizo que la enfermera saliera corriendo con el horror recorriendo sus venas, mientras lloraba de desesperación por encontrarse con alguien que la ayudara. No fue hasta que chocó con una doctora que Citlali comenzaba a sentirse aliviada. Le contó lo sucedido y la doctora extrañamente creyó todo, pues parece ser que los eventos extranormales se manifiestan a la mayoría de personas que laboran en ese y muchos hospitales. Si te gustó esta historia y otras de Estación del Horror, no olvides suscribirte al canal, dar like a los videos que más te gusten y compartir con tus amigos y familiares, y así poder crear una siniestra y gigantesca comunidad de horror. Se los agradecería muchísimo. No cabe duda de que el turno nocturno puede ser increíblemente perturbador. Dime, ¿acaso tienes algunas malignas vivencias en el turno nocturno? ¿O cualquier tipo de fenómeno paranormal? Recuerden que pueden mandar sus escabrosas historias en los comentarios, por medio de Twitter, cuyo link está en la descripción, o en el correo oficial del canal, estaciondelhorror3@gmail.com. Los estaré leyendo a todos. Me temo que debo irme. La música en esta ocasión es cortesía de Breaking Copywriting, Royalty Free Music y por supuesto Repulsive. Se los recomiendo ampliamente si lo que buscan es perturbar sus oídos. También les recuerdo que ya pueden ver y escuchar sus episodios favoritos de Estación del Horror en Facebook, Spotify y Odyssey. Estoy en todas partes. Me voy. Por ahora. Estás saliendo de la Estación del Horror. Te deseo una noche llena de pesadillas.